Esta noticia llega a ustedes gracias a Todo Luz, iluminación y materiales eléctricos. Arquitecto, muy buenos días. Gracias primeramente por recibirnos, por charlar con nosotros y en este día tan difícil o estos días tan difíciles que estamos viviendo, una situación inédita casi a nivel nacional. No hay recuerdos de que algo similar haya ocurrido, el derrumbe de una edificación, y en el marco de su experiencia en el ámbito, en los procesos y demás, ¿qué reflexión podemos hacer al respecto de esto, arquitecto? Nos gustaría saber su opinión también para entender cómo se deberían hacer estos trabajos y que la ciudadanía también comprenda un poco al nivel de una voz neutral cómo podemos mejorar. Buenos días, Lucas, a la audiencia también. Sí, realmente consternado por los acontecimientos. Lo que estamos en el rubro de la construcción, ¿verdad? Nos quedamos un poco sorprendidos por lo que haya acontecido. Bueno, desde el punto de vista, por llamarlo educativo, ¿verdad? Para que la gente interprete cuáles son los procedimientos. Obviamente siempre se hace con un análisis previo de las necesidades que tiene el cliente. Se hacen las evaluaciones. El profesional como arquitecto sugiere la distribución que puede tener la estructura. Obviamente después entra el especialista, que en este caso para un edificio de la envergadura del que pudo haber terminado bien, entra el ingeniero civil, ¿verdad? Especializado en cálculos estructurales, que al día de hoy hay software especializado que ya pueden anticiparse cualquier tipo de inconveniente, cruzando inclusive con las instalaciones para que no haya ningún tipo de dificultades. Pero en el proceso previo de diseño se hacen los estudios de suelo, que nosotros le llamamos, que ahí determinan la capacidad portante que pueda tener eso, y en función a eso determinar también lo que se pueda edificar en altura. Y corresponde obviamente a lo que pueda soportar, se determina el tipo de fundación y sobre eso crecer. Ahora bien, puntualmente por lo que estás mencionando, obviamente está el peritaje que se va a hacer, pero podemos suponer que se habrá previsto inicialmente, por lo que se estuvo hablando, de unos 5 niveles inicialmente, y después se quiso ampliar a niveles superiores, que eventualmente se los puede hacer, pero previos refuerzos desde las bases, ¿verdad? El soporte de las columnas que se pueden ensanchar, realizar refuerzos y así crecer. Cosa que hay que determinar ahora a ver qué fue lo que aconteció realmente. Pero es básicamente eso, ¿verdad? Lo que se hace es un análisis preliminar, los estudios de suelos correspondientes, entra el especialista encargado en el cálculo de estructura y después el constructor que lo tiene que respetar, ¿verdad? El constructor no puede realizar modificaciones por cuenta propia, sino consultando siempre al calculista, al responsable de la estructura que lo diseñó. En base a un pedido de un cliente, un proyecto que tiene un profesional, ya sea arquitecto o ingeniero, ¿qué es lo que se prioriza al iniciar una obra, además de lo que quiere el cliente? Imagino que el ámbito de la seguridad. Claro, el cliente siempre va a solicitar lo que él cree como necesidad y lo que le pueda redituar después desde el punto de vista económico, pero siempre tiene que estar priorizada la seguridad. De ninguna manera podemos dejar de lado eso. Priorizada la seguridad, ahí podemos ver las necesidades también que el cliente pueda demandar. O sea, no hay inconveniente siempre y cuando esté todo previsto. Hay edificios de 70 pisos, de 100 pisos, que no tienen ningún tipo de problema, pero todo eso se hace un análisis previo, obviamente. En base a su experiencia, si una edificación comienza con 5 pisos y luego se lo eleva más de la base, esto ¿requiere evidentemente una intervención en las bases o es posible que una estructura de 5 pisos iniciales pueda soportar la misma estructura 8 pisos o 9? No, el sentido común ya nos dice que si calculamos 5 pisos es para 5 pisos, aunque haya un margen de seguridad, pero el margen de seguridad está más que nada a los cambios de funciones que pueda tener el edificio. Por ejemplo, ¿verdad? Calculamos que sean departamentos, luego lo convertimos en hotel. O vamos a un caso más extremo, lo convertimos en un gimnasio o en una discoteca. Entonces, se hace nomás un análisis si cambia la función, si eso va a poder tolerar o no las vibraciones que puedan tener esos cambios de funciones, pero para eso la estructura tiene un pequeño margen de seguridad. Pero si está a 5 pisos, es para 5 pisos. Si queremos ir a un sexto, a un séptimo, como te había dicho, se puede, pero obviamente haciendo los estudios preliminares, reforzando desde las bases y por supuesto las estructuras portantes superiores. Inclusive un cambio, ya sea no un piso, imaginemos en esta situación puntual que se añadió además una terraza con pileta. ¿Esto también podría generar un cambio en toda la estructura? No, totalmente. Imaginemos el peso de un tanque de agua nomás.
Y más una pileta, por lo que estuvieron mencionando, eso tiene movimientos, entonces obviamente la estructura debe estar pensado para contener desde la base lo que podría ser una pileta en la terraza superior. En cuanto al rol de la fiscalización dentro de una estructura municipal, en este caso le toca a Encarnación, pero en términos generales, ¿cuál es el rol que cumple un municipio en el ámbito de la construcción? ¿Qué verifica? ¿Qué les aprueban? ¿Qué les habilitan? ¿Cómo es esa parte técnica y administrativa? Es una buena pregunta y creo que todavía que parte de lo que aconteció va a quedar como lección. Si bien el municipio no tiene mucha intervención en las actividades privadas principalmente, queda a cargo total prácticamente del responsable de la construcción, el que firma como constructor es el que va a quedar como primer responsable y sucesivamente se van a ir desligando responsabilidades después al calculista, al proyectista, tan con el propietario, porque el propietario firma también esa corresponsabilidad en ese momento. Ahora, el municipio quizás debería reforzar los controles a las diferentes obras. Difícilmente puede hacer una evaluación exhaustiva, pero sí por lo menos pedir las documentaciones pertinentes, que por lo menos la presentación del plano cuando se va a ampliar que estén anticipadas y previstas los refuerzos que estuvimos hablando, que ahí el municipio sí puede expedirse en cuanto a que sí reúnen las condiciones o no reúnen las condiciones para realizar las ampliaciones, ¿verdad? Entonces, porque después al final de cuentas, bien o mal, tiene que rendir cuenta de un acontecimiento como este caso, ¿no? Yo creería que el municipio debe exigir más documentaciones cuando se va a hacer este tipo de cambio, pero actualmente creo, realmente te va a responder un letrado, un entendido en la materia jurídica sobre esto, pero creo que ellos no tienen mayor intervención en obras de emprendimientos privados. Sería ideal que si llega un plano con ampliaciones y se hacen modificaciones y por más que figure los cálculos que uno puede presumir que están bien, se verifique la obra en sí para ver si están cumpliendo lo que dicen con lo que se hace. Claro, eso sería ideal. Supongamos que haya un departamento exclusivamente para obras civiles, porque hoy creo que abarcan todo, obras públicas, obras civiles, empedrado, plazas, ¿verdad? De todo, están sobrecargados por lo que entiendo. Entonces sería ideal tener un departamento exclusivamente de fiscalización, de control de obra, pero desde el mismo diseño, ¿verdad? Prever, controlar ya que esté el diseño y por supuesto después controlar la calidad de la obra. Que eso se da realmente, los que estamos abocados en la construcción solemos tener protocolos de control de calidad de obra. Hoy en día hay empresas principalmente de hormigón que llevan el hormigón elaborado, se le exige una calidad específica y eso después en cierto tiempo se hacen los controles de probetas de hormigón y debe responder a la calidad estipulada en el cálculo estructural. Esos son protocolos ya de obra dentro del emprendimiento privado. En su pensamiento de lo que ocurrió o en su presunción, ¿qué podría haber pasado en esa obra para que se derrumbe de esa manera? Evidentemente algo falló y no hubo temblores, no hubo sismos, no hubo nada. ¿Qué pudo haber pasado para fallar de esa manera? Suponiendo pueden ser varios factores, desde que haya cedido el cimiento, como se menciona en algunos medios, inclusive que por ahí no le hayan agregado las armaduras que necesita ese tipo de estructura, que no se hayan hecho los refuerzos correspondientes y que no haya habido un control debido, ¿verdad? Son presunciones, ¿verdad? Pero hay que dejarle a los peritos que trabajen y ahí vamos a tener solamente la certeza de qué pudo haber pasado. Muchísimas gracias, arquitecto, por su tiempo. A las órdenes siempre.